Saludos. En esta presentación conocerás al triángulo y aprenderás a calcular la medida de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Adelante. Los polígonos son figuras planas, cerradas, que no tienen curvas y sus lados se conectan solamente por sus puntos extremos. Los lados del polígono están formados por segmentos. Un triángulo es el polígono con menos lados y la única figura que se nombra por sus ángulos. Los triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos. Los lados del triángulo son el segmento RF, el lado FT y el segmento de recta TR. Los ángulos del triángulo son el ángulo F, el ángulo R y el ángulo T. La notación para triángulos es un pequeño triángulo seguido por sus 3 vértices. El triángulo presentado en la plantilla es el triángulo FRT. Veamos el primer teorema relacionado con los ángulos de un triángulo. El teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo dice que la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Por ejemplo, tenemos el triángulo RFT. Si el ángulo R mide 26 grados y el ángulo F mide 83 grados, ¿cuánto entonces mide el ángulo T? Si cumplimos con el teorema, algebraicamente podemos escribir que la medida del ángulo R más la medida del ángulo F más la medida del ángulo T es igual a 180 grados. Sustituimos las medidas que conocemos. La medida del ángulo R por 26 y la medida del ángulo F es 83. Simplificamos la expresión 26 más 83 nos da 109. Al despejar para la medida del ángulo T, nos queda 180 menos 109. Simplificamos y obtenemos que la medida del ángulo T es igual a 71. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo C? Tenemos que el ángulo C es un ángulo interior de un triángulo, así que junto a los otros 2 ángulos completarán la suma total de 180 grados. El ángulo B mide 30 grados y el ángulo A mide 90 grados, ya que tiene la marca de un ángulo recto. Así que 30 más 90 más ¿qué número falta para llegar a 180 grados? Si sumamos 30 más 90, tenemos 120. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Pues 60. Es el único número que al 120 se suman para llegar a 180. Por lo tanto, el ángulo C mide 60 grados. Veamos otro tipo de ángulo. Un ángulo exterior a un triángulo es cuando uno de sus lados tiene una extensión hacia el exterior del triángulo, formando un ángulo adyacente a uno de los ángulos interiores del triángulo. Por ejemplo, el ángulo FTP es un ángulo exterior del triángulo RFT. Puedes notar que el ángulo exterior FTP es par lineal con el ángulo FTR. Cuando tengamos un ángulo exterior, podemos determinar su medida con el teorema del ángulo exterior de un triángulo. Este dice que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo,
tenemos el triángulo RFT y el rayo PT es una extensión de uno de los lados del triángulo. Por lo tanto, el ángulo FTP es un ángulo exterior. Si el ángulo R mide 52 grados y el ángulo F mide 81, ¿cuánto mide el ángulo FTP? Fíjate que en los ángulos R y F son ángulos interiores no adyacentes, así que podemos sumar sus medidas, 52 más 81. Este total es la medida del ángulo exterior FTP. Su medida es 133 grados. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo QUE? Como el ángulo QUE es un ángulo exterior al triángulo KUQ, entonces su medida es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Como el ángulo K tiene la marca de un ángulo recto, se suma 90 más 65 para obtener la medida del ángulo QUE. Así que la medida del ángulo QUE es 155 grados. Llegó el momento de la práctica. Determina las medidas de los ángulos marcados con los signos de interrogación. ¡Éxito!